Ok. En este segundo capítulo, digamos, vamos a empezar a ver lo que son variables aleatorias. Nosotros sabíamos en algún punto de cuando vimos espacio de resultados, anticipamos que íbamos a necesitar en algún momento definir algo que nos iba a ayudar, que se llamaba variable aleatoria. Y la variable aleatoria básicamente hay que entenderla como una función. Porque el espacio muestral no siempre tiene resultados numéricos. Nosotros hicimos uno que tenía, era el del dado. Pero un ejemplo que resolvimos después, conejo blanco, blanco 1, blanco 2, negro 1, etcétera, eso no eran números. Entonces, muchas veces conviene que el resultado sea un número, porque uno puede resumir la información de números. Entonces, acá hay un ejemplo que está muy interesante porque dice, observamos el resultado de un experimento. Entonces, dice, el resultado puede ser, después de un tratamiento, mejoró, empeoró, sigue igual. Y entonces uno no puede cuantificar mucho las palabras, pero sí puede cuantificar los números. Entonces, si yo les digo que asignen, bueno, los que ya lo leyeron se van a tener idea, pero si les digo que asignen un número que sea que en el sentido del resultado que se observó, obviamente que si ustedes dicen que siga igual, se imaginan algo plano donde el resultado será un 0, que no pasó nada. Si mejoró, se imaginan a lo mejor un 1, un 2, si tuvieran distintas intensidades de mejoría, podrían usar 1, 2, 3, etc. Y si empeoró, seguramente van a tener números negativos. Entonces los números enteros son los ideales para describir esta experiencia. Entonces, después vamos a poder asignar mejor probabilidades si los espacios resultados lo tenemos escrito en números. Y ahora vamos a ver que eso cambia un poquito el nombre cuando pasa de nombre a número. Entonces nosotros necesitamos esa regla. Esa regla que necesitamos es a cada elemento de este espacio de resultados asignarle un número. Entonces, acá toma 3 valores posibles porque el espacio de resultados consistía de 3 resultados diferentes. Sucesos elementales mutuamente excluyentes, lo que dijimos para el espacio de resultados, porque si una persona mejoró, no sigue igual, etc. Y entonces, cuando uno le asigna el número, esta función, esta flechita que va del espacio de resultados al conjunto de los números reales, porque esto es un subconjunto de los números reales, esas flechitas son el resultado de aplicar una función, y esa función la vamos a llamar variable aleatoria. Y los números que toma esa función, que se llaman el recorrido de la variable aleatoria, son lo que sería la imagen. Dentro de todo el conjunto de números reales, los elementos a los cuales llegan flechas desde el espacio de resultados, ese es un subconjunto que se llama recorrido. Sería la imagen de la función, y en especial para variables lo llamamos recorrido. Entonces, si a la variable le damos el nombre x, como en general siempre le vamos a dar, x para mejor es un 1, x para empeor es un menos 1, y x para siga igual es un 0. Entonces es una función que a cada suceso o elemento del espacio muestral le hace corresponder un número real. Por eso x va de S en reales. Y x de S va a pertenecer a los reales. Y el recorrido dijimos que es ese subconjunto de los números reales que está constituido por todos los valores posibles de la variable. Entonces, así como el espacio de resultados está constituido por todos los resultados posibles, cuando le aplicamos la variable aleatoria tendremos un recorrido que va a indicar todos los números posibles que puede tomar esa variable aleatoria. Y ahora aparecen variables discretas, etcétera, y les voy a mostrar en un PowerPoint que ustedes no lo tienen porque es del curso de posgrado, pero se los voy a mostrar ahora. Esperen. Nosotros vamos a trabajar con 2 tipos de variables. Esperen un cachito. En general, esta función, variables aleatorias, las podemos clasificar en 2 grandes grupos. Puede ser una variable cualitativa, son variables categóricas, o variables cuantitativas o numéricas. Las variables cualitativas o categóricas, a su vez, pueden ser de dos tipos, nominales o ordinales. ¿Qué son las nominales? Un atributo, una característica. Por ejemplo, sexo. Sexo, si lo consideramos femenino o masculino, es una variable dicotómica, porque tiene 2 resultados posibles. El grupo que nosotros, algún gráfico vamos a ver después, los gráficos que les voy a mostrar son de 2 grupos determinados. Mujeres que no tienen patología
ginecológica, que se la llamaremos normales, y mujeres con una patología ginecológica que se llama síndrome de ovario poliquístico, y ahí tenemos dos resultados posibles. Si clasificamos a individuos en fuma o no fuma, hipertenso o no hipertenso, son variables dicotómicas. Pero pueden ser más de dos categorías. El grupo sanguíneo tiene más, 0, A, B y AB, o distintas categorías de fumador, no fumador, fumador o exfumador. Esos son atributos, nombres. Pero también pueden ser ordinales, porque reflejan un orden natural. Una variable ordinal puede ser un estadio de cáncer de mama, estadio 1, 2, 3 o 4 de cualquier cáncer. La característica es que en esas variables ordinales no hay una relación de número, no es numérica. Por ejemplo, si uno está calificando un color obtenido en una reacción química como, no digo color débil, moderado, fuerte, extra fuerte, uno a eso le va a poner determinadas cruces y eso se puede transformar en 0, 1, 2, 3, etc. Y esos son variables ordinales, porque el doble, por ejemplo, 2 no es el doble de 1, 4 no es el doble de 2, o sea, no hay relación numérica. En los otros vamos a ver variables cuantitativas, que son numéricas, y vamos a ver dos tipos. La que vamos a ver hoy es la variable discreta. ¿Qué característica tiene? Toman valores en un conjunto finito o infinito, pero numerable. ¿Numerable qué quiere decir? Que yo tengo 0, o 1, o 2, o 3, etc. Entre un valor y otro de la variable da un salto. No hay nada en el medio. No hay nada en el medio de 0 parto, 1 parto, 2 partos, 3 partos o 4 partos. Pero fíjense que acá es distinto, porque no es una intensidad como era antes. Acá 4 es el doble de 2, 2 es el doble de 1, etc. Puede ser también otro tipo, por ejemplo, número de Matías en 1 mililitro. Número de animales que mueren luego de inyectar cierta dosis de un tóxico en 10 animales. Supongamos, estas son dos características que nosotros, estas son las que más vamos a ver. Este número de animales que mueren o que tienen alguna lesión en un grupo de 10, que uno les inyectó cierta sustancia, esa es una variable de recorrido finito, porque fíjense, si yo tomé 10 animales, les hago un tratamiento, les doy un tóxico y el evento que voy a ver es si muere o no muere, si tiene cierta lesión o no tiene cierta lesión, entonces ese recorrido es finito, porque el recorrido puede ser desde que no tenga ninguno a que a uno solo le pase 2, 3, 4, hasta 10. El máximo va a ser el tamaño de muestra que yo elegí para el experimento. Y fíjense que siempre empiezan con número de Matías, número de animales. Este tipo de variables, número de individuos que presentan cierta característica de un grupo de tanto, es lo que en el capítulo que viene vamos a ver como binomial. Una experiencia particular con ciertas características. Acuérdense que dijimos que definíamos ciertos modelos, ¿se acuerdan? Que tenían que tener ciertas características. Bueno, para que nosotros tengamos una binomial, que es la que vamos a ver la vez que viene, tiene que tener ciertas características. Después tienen esta otra que es distinta, número de Matías en 1 mililitro. Uno tiene una suspensión de glóbulos rojos en solución salina y los vuelca sobre una placa. Vamos a ver bien eso de volcar sobre una placa, etc. Y también vamos a darle un nombre a esas y vamos a darle el nombre de variable de Poisson después. Y uno cuenta, por ejemplo, en cada mililitro, si tiene cosita de 1 mililitro, cuenta cuántos hay. Y fíjense que de nuevo tenemos número de. Ahora, si ustedes echaron sobre una placa y contaron, o sobre un tubo y contaron, número de cosas, ustedes no puede ser 0, puede ser 1, 2, pero no pueden decir más de 10 no va a haber, o más de 20 no va a haber, o más de 100 no va a haber, porque ese número tope dependerá de cuál era la concentración de la suspensión que tenían original, va a depender del volumen, todo eso lo vamos a ver cuando veamos en el capítulo que viene la variable discreta de Poisson. Entonces eso se dice que tiene recorrido infinito, porque no tiene un límite, no van a tener infinitos en la práctica obviamente, pero no van a tener un límite superior que digan más de acá no. Entonces eso que no tiene ese límite superior es un recorrido infinito, pero numerable, porque entre 0 y 1 no hay nada, entre 1 y 2 no hay nada, etc. ¿Qué le diferencia de las otras, las que vamos a ver la clase que viene? Continuas. Toman infinitos valores en un rango, no se pueden numerar.
suelen surgir de mediciones o cálculos, peso, altura, nivel de una hormona en sangre. Si ustedes miden a su hermanito hoy y mide 1 metro, y mañana lo miden y mide 1 metro con 3 centímetros, no quiere decir que saltó de 1 metro a 1 metro 3 centímetros. El crecimiento fue constante, o sea, fue en un continuo. Lo que pasa es que ustedes, ¿por qué están limitados en las mediciones? Por las limitaciones de los aparatos de medida. Si yo me peso y peso 78 y medio, y mañana peso 78, 600, mi 78 y medio de hoy no es 78,5 infinitos ceros después, porque yo leo con medio kilogramo, pero leo por el tipo de balanza donde me subí. Entonces, entre un número y otro hay infinitos valores a los cuales uno simplemente no accede por las limitaciones de los instrumentos de medición, ¿ok? Si yo calculo el nivel de una hormona en sangre, esa medición va a surgir de hacer una reacción química, y a lo mejor de interpolar, leer siempre en algún aparato, o interpolar en alguna curva de calibración, y esos surgen de cálculos, o sea que son variables continuas, ¿ok? Esperen, voy a terminar esta presentación y volvemos a nuestro ejemplo. Y en este ejemplo vamos a ver todos los teóricos. Acuérdense que siempre les pongo un número de diapositiva. Un ejemplo. Les pongo, van a ver que esto tiene mucho escrito y mucha aclaración, porque lo empezamos a desarrollar cuando empezaron el Zoom, antes de existir el Zoom, y a los PowerPoint les poníamos sonido. Entonces, escribíamos lo más posible. Entonces vamos a ver que cada clase que vamos a siempre incorporar elementos de lo anterior. Vamos a ver todo lo anterior. Siempre vamos a tener algún elemento de las clases anteriores. Así que traten de no perderse y de ir entendiendo. Entonces van a ver que van a haber muchas cosas del primer teórico. Bien. Vamos a plantear un experimento aleatorio. Esta vez vamos a tirar una moneda 3 veces. Antes era el dado una vez, ahora una moneda 3 veces. Cada vez registramos el resultado. Si salió cara escribimos C, si salió seca escribimos S, porque obviamente para diferenciarlo de cara, aunque seca se escribe con C. Entonces el espacio de resultados va a estar constituido por estos triplas ordenadas. Son triplas ordenadas, porque la primera componente de cada uno de estos es el resultado de la primera tirada, la segunda componente de la segunda tirada de la moneda, y la tercera la de la tercera tirada. Entonces acá tenemos todos los resultados posibles. Puede salir seca las 3 veces, seca las 2 primeras y después cara, seca, cara, seca, cara, seca, seca, cara, cara, seca, cara, seca, cara, seca, cara, cara, y cara, 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 ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos, fíjense, algo de lo que hablábamos la otra vez, si yo tengo 2 secas y una cara, para esta experiencia, 2 secas y una cara, estos 3 resultados son diferentes, porque como son ordenadas, yo tengo el resultado de la primera, de la segunda y de la tercera tirada, y son resultados distintos, el orden en el que salieron la seca y la cara. Si se fijan, son 8 resultados posibles, no hay otra combinación que no sea esta. Entonces, son 8 sucesos elementales. Dice, todo es equiprobable si la moneda está equilibrada. ¿Por qué? Si la moneda está equilibrada, no tiene más peso de un lado que del otro, y un lado no está más favorecido que el otro, que salga seca o que salga cara en cada vez que la tiro, tiene la misma probabilidad. ¿Y qué probabilidad tiene? Probabilidad 1/2, porque son 2 resultados posibles cuando tiro una vez la moneda. Eso lo vamos a usar después, ese concepto. Entonces, fíjense, definamos sobre este espacio de resultados una variable. Esperen, antes de seguir. Si yo les diría que asignen una probabilidad a cada uno de estos sucesos elementales, ¿ustedes me podrían asignar ya una probabilidad así rápido? ¿Al toque? 1/8, ¿no sería? Muy bien, 1/8. ¿Por qué? Porque son 8 sucesos elementales, todos equiprobables. Y ya dijimos que si eran 8 sucesos elementales equiprobables, era como cuando calculamos la probabilidad de 1/6 del dado. Acá lo mismo, si son 8 todos equiprobables, por esa misma deducción que hicimos la otra vez, acá cada uno va a tener probabilidad 1/8. Después lo vamos a verificar por cálculos también, pero cada uno sería 1/8. Entonces vamos a definir sobre este espacio de resultados una variable que nos interese, por ejemplo, número de caras que aparecen en las 3 tiradas.
Es obvio que si yo voy a contar el número de caras en las 3 tiradas, puede ser que no aparezca ninguna, que aparezca una sola en las 3, que aparezcan 2 en las 3, o que aparezcan las 3 caras. Entonces nuestro recorrido, que se escribe así, R sub X, el recorrido de la variable X, está comprendido por el 0, 1, 2 y 3. Este es el recorrido, es un subconjunto del espacio, del conjunto de los números reales. Es finito y numerable, porque es finito porque tiene 4 resultados posibles nada más, y numerable porque entre 0 y 1 no hay nada, no puede salir media cara. Bien. Listo, igual para todos los otros valores del recorrido. Ahora, para conocer mejor a esta variable, esperen que voy a minimizar esto, para conocer mejor a esta variable, calculemos los valores de probabilidad para cada uno de los valores del recorrido. Porque yo les digo, toma los valores 0, 1, 2 y 3, pero uno se pregunta mínimamente con qué probabilidad se da cada valor del recorrido. Entonces, nosotros ahora vamos a calcular con las cosas que ya sabemos, cada uno de todas las probabilidades de los valores del recorrido, de los elementos del recorrido. Esto se llama... Sí. Perdón, Bien. una pregunta. Me perdí en la parte de recorrido de la variable. O sea, ¿cómo sería que salgan las dos caras al mismo tiempo? O sea, ese 0, 1, 2, 3. No, porque mira, no son, bien la pregunta, no son al mismo tiempo. El intersección no quiere decir al mismo tiempo, quiere decir que se den esos dos resultados. Pero el experimento es, tiro una vez, la levanto, tiro otra vez, la levanto, y tiro otra vez. Entonces, cada uno de estos elementos de esta tripla son primera tirada, exacto, primera tirada, segunda tirada, tercera tirada. Entonces, puede haber sido 2 secas las 2 primeras veces y cara al final, o seca, cara seca, son todos los órdenes posibles. ¿Entendió? Claro, y ese que es, que son distintos, seca, cara seca, sería del 2, por ejemplo. ¿De qué 2? Esperá. Ahora vamos a ver, ¿eh? Ahora vamos a ver. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿A qué se refiere con el 0 en el recorrido? O sea, no 0 quiere decir que de las 3 tiradas no haya salido ninguna cara. Y ahora vamos a ver que eso se corresponde a a seca, seca, seca. Ahora en la que viene les muestro todo con flechitas. ¿A cuál de estos le corresponde cada uno de los valores del recorrido? Ok. Ahora aguántenme que vienen todas las flechitas de la diapositiva que viene. Entonces, vamos a aplicar todas las propiedades del teórico 1. Una forma es la que me dijeron recién. Si todos son equiprobables, si la probabilidad de S es 1, la probabilidad de alguno de los elementos es 1, cada uno tendrá probabilidad 1/8. Pero ahora vamos a aplicar todas las propiedades que conocimos. Las propiedades que conocimos son, vamos a escribir de nuevo, la definición de la variable. Acuérdense que siempre cuando definen la variable ponen X, 2 puntos, y le dan el nombre que tiene la variable. Y en general esta siempre empieza con número de caras que aparecen en las 3 tiradas. Volví a escribir el espacio de resultados y volví a escribir el recorrido. Entonces, fíjense, el 0 que me preguntaban corresponde al resultado seca, seca, seca. Eso va al valor 0. ¿Cuáles le corresponden al valor 1? Todos donde haya salido de las 3 una sola cara, que son estas 3. En el tercer lugar, en el segundo o en el primer lugar la cara. Todos estos 3 corresponden al 1. ¿Cuáles corresponden al 2? Todos donde tenga 2 caras. Estos 3 van hacia el valor 2. Y esto, el cara, 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 va hacia el valor 3. Es como el ejemplo que tenían antes, mejoró, empeoró, sigue igual, que de cada elemento iba flecha un número. Bueno, desde el seca, seca, seca va una flecha al 0. Desde el seca, seca, cara, seca, y cara, seca, seca, salen 3 flechas que van al 1. Acuérdense que esto cumple con la definición de lo que es función. Si ustedes se acuerdan de matemática, función era la relación tal que a cada elemento esto es porque tenía una presentación, se me van apareciendo solas. A cada elemento del recorrido le corresponde y solo un elemento del codominio, perdón, a cada elemento del dominio. Le corresponde y solo un elemento del codominio, ¿ok? Acá, a seca, seca, cara, solo le corresponde el 1. No quiere decir, no es una relación, una función, como llamaban antes, biyectiva, 1 a 1. ¿Está bien? No es biyectiva porque al 1 llegan más flechas, pero sí es una función. O sea que a cada uno sale flecha para un solo valor del recorrido. Entonces, para calcular estas probabilidades, recordemos, definamos lo que se llama función de probabilidad puntual,
ahora vamos a ir a la diapositiva para formalizarla. La función de probabilidad puntual va de la variable aleatoria hacia los números reales. Y a cada valor le asigna un número que es su probabilidad. Entonces la función de probabilidad puntual tiene las características, no les puse el número de diapositiva, bueno, esperen, les voy a poner el número de diapositiva, les voy a poner, no, la vamos acá. Variable discreta, función de probabilidad. Es una función que va del recorrido de la variable a los reales. A cada valor de x le asigna su correspondiente probabilidad. ¿Ok? Entonces, espera. Esta es la función de probabilidad puntual, perdónenme, la función de probabilidad puntual que corresponde a la tirada de una moneda. La función de probabilidad puntual se puede expresar en forma de una tabla o de un gráfico. Después acá vamos a hacer las dos cosas, tabla y gráfico. Acá tenemos la función de probabilidad de una moneda. Bueno, no llegué a la diapositiva donde decía, tiene dos propiedades. La primera propiedad es que la probabilidad es un número, la función de probabilidad puntual es un número mayor o igual que 0. Y la segunda propiedad es que la sumatoria de todas las probabilidades para todos los elementos del recorrido vale 1. Entonces, fíjense, cada P de XY es un número mayor o igual que 0. Acá son todos distintos de 0. Podría ser que algún valor tuviera probabilidad 0. Mayor o igual que 0. Y segunda propiedad, la sumatoria de todas estas probabilidades vale 1, lo cual es lógico, porque es como si ustedes pensaran en la probabilidad de espacio de resultados. O sea, si tiran la moneda, es seguro que va a salir o cara o seca. Si acá número de cara, está bien, que va a salir seca o cara. Seca es si salió 0 cara, y 1 es si salió una cara, cuando tiro una moneda. Entonces, de estos dos es seguro que alguno de los dos, salvo que se quede de canto la moneda, va a caer por alguno de los dos lados. Entonces, la suma de esas dos probabilidades va a ser 1. Esta es la más sencilla, que es para una cara, donde el espacio de resultados es cara seca nada más. Ahora vamos a tratar de definir la función de probabilidad puntual para nuestra experiencia de las 3 tiradas. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de que x tome el valor 0, es calcular la probabilidad de que del espacio de resultados se dé el resultado seca, 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 porque son las 0 caras. Y ahora vamos a recorrer todas las propiedades que sabíamos. La probabilidad de 0 es la probabilidad de seca, seca, seca. ¿Y esto por qué es la probabilidad de seca elevado al cubo? Porque la probabilidad de seca para cada tirada es 0,5 o un medio. Y son 3 resultados independientes que se tiene que dar seca en la primera y seca en la segunda, o sea, intersección, y seca en la tercera. Acá irían intersecciones que no las escribimos por comodidad, pero sería seca en la primera, intersección seca en la segunda, intersección seca en la tercera. Es la probabilidad de la intersección de 3 sucesos que son independientes. Es el producto de las probabilidades, por eso es un medio elevado al cubo. Y un medio al cubo es un octavo, tal cual ustedes habían deducido. Tiene probabilidad de un octavo. Ahora veamos qué pasa a la probabilidad que x tome el valor 1. Ahora ya no es tan simple, porque el valor 1 viene de 3 sucesos elementales. Entonces la probabilidad que x tome el valor 1 es la probabilidad que salga seca, seca, cara, o, acá viene un o, seca, cara, seca, o cara, seca, seca. Estos o son o de 3 sucesos mutuamente excluyentes. Por eso la probabilidad de la unión se va a transformar en la suma de las probabilidades. Entonces esto va a ser la probabilidad de seca, seca, cara, más la probabilidad de seca, cara, seca, más la probabilidad de cara, seca, seca. ¿Se acuerdan lo que dijimos en la clase anterior? La unión entre sucesos se transforma en suma de probabilidades. Los sucesos se unen, las probabilidades se suman. Entonces sumo estas 3 probabilidades. ¿Cuánto vale cada una? Acá tengo de nuevo la probabilidad de 3 sucesos independientes. Intersección, seca en la primera y seca en la segunda y cara en la tercera. Entonces, ¿qué voy a tener? La de seca es un medio, la de la otra seca es un medio, y la de la cara es un medio. O sea, es un medio al cubo también. ¿Por qué se los divide y se los repartí en 2? Porque un medio factor es la probabilidad de una cara, y un medio al cuadrado es la probabilidad de 2 secas. ¿Y por qué 3?
porque estas tres valen lo mismo y tengo tres formas posibles en la que ubique una cara en estos tres lugares. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí. El 3 por 1/2 correspondería a la cara, ¿no? 3 por 1/2 la probabilidad de cara, por 1/2 al cuadrado la probabilidad de 2 secas. Exacto. Genial. Entonces, Y yo no podría haber puesto 1/2 al cubo en ese caso. Sí, podés poner 1/2 al cubo. Yo se lo separé porque acá, podés poner porque los dos valen lo mismo. Se lo separé para que vean qué es. La probabilidad de seca por la probabilidad, la probabilidad de cara, probabilidad de 2 secas. Y se los discriminé así porque cuando veamos binomial, vamos a hacer esta misma deducción para otra experiencia, para que ustedes vean que no necesariamente estas dos tienen que valer lo mismo, para sucesos que tengan distintas probabilidades. A uno lo llamaremos éxito, al otro lo llamaremos fracaso. Ya les estoy haciendo la introducción a la binomial para que se entusiasmen y no falten. Entonces tengo 3 veces por 1/8, 3 octavos. Y si ustedes se fijan, si vienen a calcular la probabilidad acá de 1, van a decir, ¿cuánto corresponde al valor 1? 3 resultados favorables a una cara sobre 8 posibles, y da 3 octavos. Y eso lo pueden hacer, acuérdense, casos favorables sobre casos posibles, lo podían hacer cuando eran sucesos equiprobables. Y estos son equiprobables. Entonces, hecho de las dos maneras, da lo mismo que son 3 octavos. Para 2 caras va lo mismo. ¿Ven que las 2 caras son estos 3 verdecitos? Cara, cara, seca, cara, seca, cara, seca, cara, cara. Entonces, la probabilidad de que número de caras tome el valor 2, fíjense que yo cada vez que veo X, leo número de caras en las 3 tiradas. La probabilidad de que el número de caras en las 3 tiradas tome el valor 2, es la probabilidad de que salga de esta forma, o de esta forma, o de esta forma. Suma de las 3 probabilidades. ¿Cuánto vale cada una? 3, porque son 3 probabilidades sumadas que valen todas lo mismo. ¿Y cuánto vale cada una? 1/2 al cuadrado, porque es la probabilidad de cara elevado al cuadrado, porque son 2 caras. Por 1/2, porque es la probabilidad de seca elevado a la 1. Por supuesto que estos exponentes siempre van a sumar 3, porque son las 3 tiradas. ¿Está bien? Pues siempre voy a tener 3, la tripla ordenada. De nuevo da 3 octavos, porque de nuevo tengo 3 casos favorables sobre 8 casos posibles. Y la última también es fácil, porque la probabilidad de cara, 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 es la probabilidad de cara elevado al cubo. O sea, 1/2 al cubo, o sea, 1/8. Y de nuevo es un caso favorable sobre 8 posibles. ¿De acuerdo? Esta información la vamos a volcar en una tabla y en un gráfico. En una tabla sería esta. La tabla de función de probabilidad puntual tiene 2 renglones. Uno es la definición de la variable y el recorrido. El otro renglón son todas las probabilidades de cada uno de los valores del recorrido. Y siempre esto tiene que sumar 1. Acuérdense que teníamos, los denominadores son 8, los numeradores son 3 y 3, 6, 1, 7 y 1, 8. Nosotros acá las asignamos a partir de esto, por eso verifiquen siempre que la suma da 1. Si llegaron por otro camino que el de decir que la probabilidad del espacio de resultados vale 1. ¿Cómo hacemos un gráfico de esto? Es una variable discreta, entonces la variable discreta vamos a separar los valores de la variable y le vamos a poner en el eje de las ordenadas barras que lleguen a una altura tal que sea la probabilidad de cada valor. O sea, esta altura es 1/8. Esta altura es 3 octavos, esta altura es 3 octavos, esta altura es 1/8. Es una linda función de probabilidad puntual, bien simétrica, bien prolijita. Vamos a calcular algunas probabilidades, teniendo la tabla y teniendo el gráfico. Más fácil de la tabla, porque el gráfico no tiene un número tan preciso en el eje de las ordenadas. Entonces vamos a calcular. La probabilidad de que exista un valor menor que 1. Empiecen a acostumbrarse a las nomenclaturas que vamos a usar. Menor estricto que 1. ¿Qué quiere decir? Menores que 1, pero sin que valga 1. Después vamos a ver qué pasa si es menor o igual que 1. ¿Quiénes son los menores estrictos que 1? Solamente el 0. Entonces, la probabilidad de que x sea menor estricto que 1, en este caso es la probabilidad de que x tome el valor 0. Uno podría poner también la probabilidad de que x sea menor o igual que 0. Pero como acá el recorrido empieza en 0, alcanza con que pongamos p de x igual a 0.
Y esa, por supuesto, es un octavo, porque hay un solo lugar donde ir a leerla. ¿Qué pasa si yo digo la probabilidad de que x está un valor menor o igual que 1? Eso va a ser la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1. Y esto es la probabilidad de que x sea menor o igual que 1. El menor es el 0 y el igual es el 1. Y por supuesto que es la suma de estas dos. 1 octavo más 3 octavos, 4 octavos. Directamente sumo las probabilidades puntuales. ¿Qué pasa si quiero la probabilidad entre dos valores? Entre 1 y 3. Pero 1 no está incluido. O sea, esto es probabilidad de que 1 menor estricto que x, menor o igual que 3. Fíjense, como el 1 no está incluido, pero está dentro de un intervalo, empiezo a contar de 1 para allá. El 1 no lo cuento, esto va a ser la probabilidad de 2, porque es mayor que 1, y la probabilidad de 3, porque la probabilidad tiene que ser para los menores o iguales que 3, entonces va a ser la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3. ¿Se ve? ¿Ven la flechita violeta? Sí, se ve. Bien, entonces la probabilidad de Sí. 2 más la probabilidad de 3. 3 más 1, 4 octavos. Bien. ¿Qué pasa ahora si yo quiero calcular la probabilidad pero incluyendo el 1? 1 menor o igual que x, menor o igual que 3. Esto va a ser la probabilidad de 1, porque ahora sí está incluida, más la probabilidad de 2, más la probabilidad de 3. 3 y 3, 6 y 1, 7 octavos. ¿Y qué pasa si quiero calcular probabilidades hacia la derecha de un número? Probabilidad de que x sea mayor estricto que 1. Fíjense que el 1 no está incluido. Mayor estricto que 1 es la probabilidad de 2 y la de 3. 2 y 3. ¿Está bien? 3 y 1, 4 octavos. Y si yo quiero la probabilidad de que x sea mayor o igual que 1, mayor o igual que 1 son estos 3. 3 octavos más 3 octavos más 1 octavo son 7 octavos. Y fíjense que, oh casual, esto es 1 menos la probabilidad de 0, porque todos suman 1. Si yo sumo la probabilidad de 1, 2 y 3, como probabilidad de que x sea mayor o igual que 1, eso es 1 menos la probabilidad de 0. Pero la probabilidad de 0, ¿cuál era? Era la probabilidad de que x sea menor estricto que 1, ¿no? ¿Se acuerdan de acá este primer renglón? Probabilidad de 0 es la probabilidad de que x sea menor estricto que 1. Entonces, fíjense una cosa interesante. La probabilidad de que x sea mayor o igual que 1 resulta ser 1 menos la probabilidad de que x sea menor estricto que 1. ¿Qué les dice esto de x mayor o igual que 1 y x menor que 1? ¿Qué sucesos son? Si la probabilidad de esto es 1 menos la probabilidad de... Muy bien, son complementarios. Y es lógico, ¿no? Ustedes piensen, menor estricto que 1 son los que llegan antes del 1, y mayor o igual que 1 son todos a partir del 1. Esos dos sucesos son complementarios, porque cubren todo el espacio de resultados, todo el recorrido de la variable. Por eso fíjense que si ustedes tienen p de x mayor o igual que algo, eso va a ser 1 menos p de x menor estricto que ese algo. Y esto, por supuesto, es 1 menos 1 octavo, 7 octavos. ¿De acuerdo hasta ahí? Vamos a la próxima, porque en la próxima aparece algo todavía un poco más interesante. Es otra función, nos va, no sé por qué no pasa, nos va a ayudar mucho. No ahora que es un cálculo muy fácil, porque es un recorrido muy chiquito, y uno puede directamente ir a mirar la función de probabilidad puntual. Pero esta función la vamos a usar un montón, porque todas, en general, las tablas que vamos a usar, la mayoría se van a basar en, no sé si la mayoría, pero bueno, en la función de distribución acumulada. Fíjense la definición, esta la tiene en la diapositiva 20. Función de distribución acumulada. Se escribe f sub x de t. ¿Qué quiere decir esto? F grande es por la función de distribución. Sub x porque se define para la variable x. Y el argumento es t porque t se lo puedo fijar entre menos infinito y más infinito. O sea, t pertenece a todos los reales. Puedo calcular esa función para cualquier valor de t entre menos infinito y más infinito. ¿Cuál es la definición? Es la probabilidad de que la variable x tome un valor menor o igual que t. ¿Qué quiere decir? Que es la probabilidad acumulada hasta t inclusive. ¿Ven que es menor o igual que t? Siempre es hasta t inclusive. Y esta definición es universal para cualquier variable aleatoria. La función de distribución acumulada se va a definir exactamente igual. F de t, probabilidad de que x menor o igual que t. Va a cambiar la forma de calcularla. Nosotros ahora vamos a sumar probabilidades. Cuando veamos la variable continua tendremos que integrar. No se asusten porque no los vamos a hacer integrar. Ustedes se acuerdan que la integral se definía como límite de una suma, ¿no?
Entonces, cuando la variable esta sea continua, la forma de calcularla sería integrando una función. Vamos a llegar de a poco a eso. Pero esta definición es universal. Vamos a definirla para este ejemplo, o sea, vamos a calcularla para el ejemplo este. Es una función, bueno, no la formalizamos, pero es una función de reales en reales. Y las propiedades las vamos a ver juntos ahora cuando la definamos. ¿Juntas? Bueno, copié de nuevo la función de probabilidad puntual porque va a ser nuestra base para el cálculo de la función de distribución. Acá está definida, vamos a analizarla de a poco. F sub x de t, fíjense, para los t que sean menores que 0 vale 0. Voy a venir desde acá. T vengo desde menos infinito. Supónganse que tengo, ¿cuál es la probabilidad de que la variable tome un valor menor o igual que menos 1? 0, porque no toma nada. O antes, menos 2, menos 3, siempre vale 0. Vale 0 hasta que yo llego a un infinito, me apareció el gráfico. Llego a ser, pongo menor estricto que 0 porque llego a un infinitésimo antes del 0. ¿Qué pasa cuando yo me piso el 0? Cuando llego justo al 0, ahí ya tengo una probabilidad que se acumula, porque f de 0 es la probabilidad de que x sea menor o igual que 0. ¿Y cuánto vale la probabilidad de que x sea menor o igual que 0? Vale ya 1/8. Menor nada, pero igual 1/8. Entonces fíjense que este segundo intervalo es el que va desde 0 inclusive, valiendo 1/8, ¿hasta dónde? Hasta 1, pero todavía no toca el 1. Porque entre 0 y 1 no se acumuló nada. O sea que esta función entre 0 y 1 sigue valiendo el 1/8 de la probabilidad del 0. ¿Se entiende? Menor estricto que 1. Próximo renglón, me piso sobre el 1. Cuando yo piso el 1, la función, la probabilidad acumulada ya es la de 0 más la de 1 que se agregó. O sea, vale 4/8. Y eso vale, bueno, el gráfico se empeña en aparecer, así que vamos a dejarlo, después lo vamos a analizar. Ese 4/8 vale entre 1 y hasta un infinitésimo antes del 2. Porque justo cuando piso el 2, ahí ya se acumuló los 3/8 del 2. Y 4/8 más 3/8 son los 7/8. O sea que cuando yo llego al 2, ya tengo acumulado 7/8 de probabilidad. Y sigue con eso hasta que llego al 3. Cuando me paro sobre el 3 ya se acumuló todo lo que se tenía que acumular, por eso para los mayores o iguales que 3 la función vale 1. Entonces miremos el gráfico. Este gráfico expresa esta tabla. Vengo de menos infinito valiendo 0. Este eje de las X está tirado, esto está hecho con el infostat, este gráfico. El eje de las X, el de abscisas, está tirado hacia abajo para que se vea la barrita. Viene siendo 0. Cuando yo me paro en 0, fíjense, este paréntesis indica que estoy un infinitésimo antes del 0. Cuando llegué al 0, pega un salto. ¿Qué salto pega la función? La probabilidad de 0. Quiere decir que esto vale 1/8, esta altura, este salto que pegó. Y acá hay un corchete porque para 0 vale 1/8. ¿Ven que 0 está en este renglón? Para 0 vale 1/8. Y entre 0 y 1 sigue constante, 1/8 hasta un infinitésimo antes del 1. Acá hay un paréntesis. Pero cuando yo piso el 1, ya pegó el salto. ¿El salto hasta dónde? Hasta 4/8, que es un medio, que es este 0,5, ¿no? Cuando estoy en el 1 ya acumulé 4/8. Fíjense que el 1 no vale en este, no lo puedo leer al 1 en este renglón. Lo tengo que leer en este renglón, porque esto es para los t de 1 mayores o iguales que 1, 4/8. Sigue 4/8 hasta que llega un infinitésimo antes del 2, sigue siendo 4/8, pero cuando piso el 2, pega el salto de la probabilidad de 2, 3/8. Pasa de 4/8 más 3/8, 7/8. ¿Sí? Y sigue así hasta el 3. ¿Qué pasa en el 3? En el 3 pega el último salto que podía pegar, que es la probabilidad de 3. 1/8 más de salto. Con ese 1/8 más ya llegué al 1. Y después sigue valiendo 1 hasta más infinito. Quiere decir que ustedes pueden calcular f de t para cualquier valor de t que esté entre menos infinito y más infinito. Está todos los reales cubiertos acá. Para cualquier real que suban, van a encontrar algo. O el 0 acá, o el 1 acá, o algún valor de probabilidad en el medio. ¿Se entendió? Entonces, ¿cuáles son las propiedades? Es una función, para la variable discreta es escalonada, fíjense. Esta función es escalonada, para la continua van a ver que no.
Variable discreta es escalonada y da saltos, como los saltos que dijimos que daba la variable. Acá tienen escalones y saltan de un escalón a otro. El límite de la función de distribución cuando t tiende a menos infinito vale 0. Acá empieza en 0 con la variable discreta. En la continua puede ser que tienda a 0. Cuando veamos después la campana de Gauss, vamos a ver el típico ejemplo de variable continua. Entonces, límite cuando t tiende a menos infinito de la función de distribución vale 0. Límite cuando t tiende a más infinito de la función de distribución vale 1. En este caso, como es discreta, el 1 lo vale. Cuando veamos la campana de Gauss, a lo mejor en alguna continua lo toma recién como asintótico hacia más infinito. Acá vale un 0 y vale un 1. Supongan que yo esto ahora se los borro. No tienen nada de lo que está a la izquierda. Tienen solo este gráfico o solo esta función. Ustedes, con esta función, con este gráfico, ¿pueden reconstruir la función de probabilidad puntual? Todos los datos que tenía la función de probabilidad puntual, con este solo dato lo pueden reconstruir. Sí, se puede. Sí. Bien. Sí. ¿El recorrido dónde? Distancia. ¿Dónde lo miran el recorrido? De la variable. En el eje X. Todos donde pegue un salto. Acá están marcados los valores solamente como referencia, pero donde pegue el salto son los valores del recorrido. Yo vengo, sé que acá todavía no vale nada, en 0 hice un salto, 0 es el primer valor del recorrido. En 1 otro salto, 1 es el segundo valor. En 2 otro salto, 2 es otro valor, y el 3 el último hasta llegar al 1 es el otro valor. ¿Qué probabilidades? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que leer este valor y tengo que restarle, tengo que ver la altura del escalón. La altura del escalón es la probabilidad de ese valor. Acá es más fácil leerlo. Yo de acá digo, el recorrido es 0, primer salto, 1, segundo salto, 2, tercer salto, 3, el último. ¿Qué probabilidades? 0, probabilidad 1 octavo. 1, probabilidad 4 menos 1, 3 octavos. 2, probabilidad 7 octavos menos 4 octavos, 3 octavos. Y 3, probabilidad 1 menos 7 octavos, 1 octavo. Y ya reconstruí esto. ¿Se entendió? Profe, yo tengo una duda Sí. que todavía no terminé de entender por qué en el intervalo que va de 1 a 2 vale 4 octavos, por ejemplo, si el 0 no está incluido. Espérate, de 1 a 2 vale 4 octavos, porque fíjate, si vos decís, ¿cuál es la probabilidad que la variable tome un valor menor o igual que 1,5? 1,5 no lo toma, pero menor que 1,5 sí. Es la probabilidad de 0 más la de 1, porque acuérdate que siempre venís acumulando. ¿No? Para cada uno tenés lo anterior acumulado. ¿Sí o no? Claro, pero ahí el 0 no es que no estaría incluido en el intervalo. no está incluido en de 1 a 2. Claro, no está incluido en este renglón, pero está implícito porque ya sucedió el 0. Si vos estás parado acá en el 1,5, ya sucedieron el 0 y sucedió el 1. O sea que estas probabilidades ya las tenés sumadas. Porque vos, esta variable, esta función lo que tiene que decir es, independientemente de lo que pasó antes, no tengo por qué saber exactamente cómo pasó, pero si yo me paro acá, tengo que saber cuál es lo acumulado antes. Y lo acumulado antes no me interesa cómo se acumuló, ni a qué velocidad, ni con cuál, pero si yo sé que estoy parado acá, tengo que saber qué probabilidad tengo acumulada si me paro acá. Y si me paro acá, entre el 1 y el 2, yo sé que ya tengo acumulado 4 octavos. No me importa cómo se acumuló, pero yo ya sé que hasta ahí ya se acumuló la mitad de la probabilidad. ¿Está bien? Por eso en cada lugar donde vos te parás, tenés que traer todo el historial de probabilidad ya sumado. Buenísimo, gracias. ¿Está? Porque entonces, cada lugar donde te pares, no necesitas ir a sumar, ir a ver todo lo anterior. Porque ya alguien hizo el trabajo cuando te definió la función de distribución acumulada, ya alguien se ocupó de hacer todo este laburo de estar sumando número por número. Esto está para que vos no tengas que calentarte por nada más que decir, ¿dónde estoy? ¿En este renglón? Bueno, la probabilidad acumulada es esta, sin importarme lo que pasó antes. ¿Sí? Vas a ver después cómo esto nos va a resultar útil cuando veamos, por ejemplo, la binomial, que puede llegar a tener un recorrido, no sé, en la tabla ustedes tienen hasta 20, es una discreta, pero con recorrido como hasta 20, y tenés una función de distribución acumulada donde te parás en el 15 y ya sabes cuánto se acumuló.
No tenés que ir a otro y te sumando, a ver cuánto tuve que sumar, porque alguien ya lo sumó por vos y te construyó la función de distribución acumulada. ¿Está? Sí, sí, Vamos a gracias. calcular las mismas probabilidades de la diapositiva anterior, pero usando la función de distribución acumulada. Probabilidad de que x sea menor estricto que 1. Probabilidad de que x sea menor estricto que 1, fíjense que si yo no puedo hacer f de 1, porque eso sería probabilidad de que x sea menor o igual que 1. Si yo quiero probabilidad de que x sea menor estricto que 1, es la función de distribución acumulada hasta el valor anterior en el recorrido al 1. ¿Cuál es el anterior en el recorrido a 1? Es el 0. Entonces, si yo quiero p de x menor estricto que 1, va a ser f de 0, lo acumulado hasta el anterior, o sea, 1/8. Y si ustedes se fijan acá, cuando calculamos p de x menor estricto que 1, era nada más que la probabilidad del 0. ¿Está bien? Pero, si yo tengo probabilidad de que x sea menor o igual que 1, ahí sí, p de x menor o igual que 1 es por definición f de 1. Y f de 1 lo voy a buscar en el renglón donde está el 1, 4/8. ¿Ven que no tengo que sumar nada? Solo tengo que leerlo acá. Lo verifico con lo anterior, si quiero sí, pero leyéndolo acá es suficiente. Miren este. Probabilidad de que x esté entre 1 y 3 sin incluir el 1. Fíjense una cosa, ahora apareció esto porque lo vamos a demostrar, pero fíjense acá. Si ustedes tienen probabilidad en un intervalo, va a ser lo acumulado hasta el que está más lejos, menos lo acumulado hasta el anterior. Pero fíjense una cosa, yo puedo hacer acá f de 3 lo acumulado hasta 3, menos f de 1 lo acumulado hasta 1, sí. ¿Por qué? Porque f de 1 lo acumulado hasta 1 me acumula las probabilidades de menos infinito hasta el 1 inclusive. Y el 1 yo lo tengo que sacar de acá, porque esto es mayor estricto que 1. Entonces, lo que se acumula hasta el 3, le tengo que sacar lo que se acumula hasta el 1. Mírenlo acá. F de 3 serían todas estas probabilidades. Si quiero entre 1, sin incluir el 1, tengo que sacarle hasta acá, la del 0. O sea, esto era f de 0. Perdón, qué bueno. Olvídenlo, lo pensé mal. Acá... ¿F de 1 no sería? Sí. Estaba en el ejemplo que seguía. Ah, no pasa nada. En 1 sin incluir el 1 y sin incluyendo el 3, tengo que agarrar todas las probabilidades acumuladas hasta 3, y como no tiene que incluir el 1, tengo que sacarle estas dos. Tengo que sacarle lo acumulado hasta 1. O sea, tengo que sacarle f de 1, todo lo sumado hasta el 1 inclusive. ¿Sí? F de 3 menos f de 1. F de 3, antes si lo van a calcular, van a ver que daba lo mismo 4/8. F de 3 menos f de 1. Déjenme ver. Esta propiedad me va a decir esto. Fíjense, esto es como si dijera probabilidad de entre A menor que X menor o igual que B. A menor que X menor o igual que B. Eso va a ser f de B menos f de A. F de 3 menos f de 1. ¿Por qué? Vamos a mirarlo acá. Para demostrar eso, que la probabilidad de que A menor estricto que X menor o igual que B es f de B menos f de A, vamos a definir un suceso que es X menor o igual que B, o sea, todos los X acumulados hasta B inclusive. Ese X menor o igual que B lo podemos plantear, ¿se acuerdan cuando hablamos de sucesos excluyentes? Dos sucesos mutuamente excluyentes. Uno, o sea, piensen, X menor o igual que B, o sea, llego hasta el B inclusive. Esto lo voy a expresar como la unión de dos sucesos excluyentes. ¿Cuáles? Uno, X lo acumulado hasta A inclusive. Y el otro, desde A, sin incluir el A, hasta B inclusive. Entonces, ¿entienden que estos dos son todo el recorrido y que son mutuamente excluyentes? Fíjense, menor o igual que A es todos los incluidos hasta A. Entre A y B, sin incluir el A, estos dos son mutuamente excluyentes. Y estos dos comprenden todo el suceso de menos infinito hasta B inclusive. ¿Se entendió? Es como si yo dijera, X menor o igual que 3 es un suceso que está constituido por X menor igual que 1 y 1 hasta 3 inclusive. ¿Lo entienden con los números? ¿Mejor que con las letras? Sí. El No menor me igual acuerdo que... que era Sí, sí. mutuamente excluyentes, ¿cómo era? Es que no tienen elementos en comunes. Ah, listo. Estos son Pero ahí mutuamente... no incluyen al 0, no incluiría el 0 en este caso. O sea, cuando está explicando En realidad el el caso, 0
No lo estamos tomando en cuenta el 0. No me importa. El 0 puede estar en un intervalo, en el otro, no me importa el 0. Lo que me importa Yo tengo es... una pregunta. Sí. Disculpa que te interrumpí. No, Pero no, ¿por qué dale. pones X menor o igual que A, o el 1 en este caso, si no tenés que incluir lo que está ahí? Ah, bueno, O sea, lo porque menor. después vamos a ver cuando lo incluimos lo que pasa. Ahora vemos qué pasa si el 1 no está incluido. Esto lo que vamos a ver es para ver que si la probabilidad tiene esta forma, menor estricto acá, menor igual que acá, va a ser f de este menos f de este. Vamos a demostrar eso ahora. Ok, gracias. ¿Qué pasa si acá el primero es menor estricto? En continuo va a ser más fácil, olvídenlo, pero acá si es discreta es importante, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a verlo acá con el número a ver si les resulta fácil. Todos los incluidos, hasta 3 inclusive, lo podemos pensar como los incluidos hasta 1 inclusive, ¿sí? Y después, de 1 sin incluir el 1, hasta el 3 incluyendo el 3. Esos dos sucesos son mutuamente excluyentes. Fíjense, pensémoslo en este recorrido chiquito. De 0 hasta 1 inclusive, unión 1 menor estricto que x menor o igual que 3, son los x menores o iguales que 3. En este caso 3 es el último, no necesariamente es el último recorrido, lo podemos pensar como cualquier otro. La idea es que yo acá me planteé, sobre el eje real puse dos números, puse el A y puse el B. Entonces digo, la probabilidad, o sea, todos los elementos que están hasta D inclusive los puedo pensar como dos sucesos excluyentes. El que llega hasta A incluyéndolo, y el que parte de A sin incluir el A hasta llegar al B incluyendo el B. ¿Se dan cuenta que estos dos son mutuamente excluyentes? Porque el A solo está en este, no está en este. ¿Tá? Entonces, yo digo, si este suceso lo armé con estos dos mutuamente excluyentes, la probabilidad de este va a ser la probabilidad de este más la probabilidad de este. Por la propiedad que decía que dos sucesos mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión era la suma de las probabilidades. Estos dos comprenden este, o sea que la probabilidad de este va a ser la probabilidad de este más la probabilidad de este por ser mutuamente excluyentes, que es lo que está acá. P de x menor o igual que B es la probabilidad de que x menor o igual que A, más la probabilidad de que x esté entre A y B. Y de acá despejamos la probabilidad de que x esté entre A y B. Fíjense que es necesario que el A no esté incluido acá, ¿no? Porque entonces sí va a ser la probabilidad de que x menor o igual que B, menos la probabilidad de que x menor o igual que A, que pasa restando. Y por definición de función de distribución acumulada, P de x menor o igual que un número es f de ese número. O sea, esto es f de B y esto es f de A. Por eso, esto se calcula como f de B menos f de A. ¿Está bien? Pero para que ustedes hagan f de B menos f de A, este número no tiene que estar incluido. Ahora vamos a ver más fácil tal vez con el que sigue. El que sigue, O sí. sea, esto es una propiedad que sirve solamente, o sea, que es para este caso en que el 1 sea menor estricto. Exacto. Y el otro sea mayor igual, menor igual. Sí. Esto Perfecto, gracias. F de B menos F de A es solo si acá tenés menor estricto y acá tenés menor igual. Para variable discreta, la continua es más fácil, no importa. Perfecto, Miren gracias. Acá sí está el 1 incluido. Entonces fíjense, si yo acá hiciera f de 3 menos f de 1, le estaría sacando la probabilidad de 1. Porque f de un número es la probabilidad incluida hasta el número. Pero el 1 tiene que estar incluido. Entonces yo hago lo acumulado hasta 3, para que sea mayor o igual que 1, menor o igual que 3, tengo que sacarle la probabilidad acumulada hasta la anterior a 1. Por eso es f de 3 menos f de 0, porque 0 es el que está antes del 1 en el recorrido. No digo el 1 menos 1, porque acá era un 0, pero supónganse que estaba acá, en vez de ser un 0, tienen un valor, no sé, menos 2 el anterior a 1. Bueno, tienen que sacarle f del anterior a este en el recorrido. ¿Se entendió? Para que el 1 esté, la probabilidad de 1 esté incluida, si este es un menor o igual, tengo que hacer f de 3 menos f del anterior a 1 en el recorrido, y en este caso es f de 0. Por eso, si hago lo acumulado hasta 3 menos lo acumulado hasta 0 inclusive, ahí sí estoy sumando la probabilidad de 1 más la de 2 más la de 3, que era 7/8. ¿Está bien? ¿Y qué pasa si quiero áreas a la derecha?
Si quiero probabilidad de que x mayor que 1, acuérdense que para llevar a la función de distribución, tengo que tener expresado acá de esta forma, menor o igual, pues la idea es que yo lo tenga expresado en una forma que sea p de x menor o igual a algo, para venir acá y leer la probabilidad acumulada, ver en qué renglón lo voy a leer. Entonces, si yo tengo probabilidad de que x mayor estricto que 1, eso es 1 menos p de x menor o igual que 1, porque el complementario a mayor que 1 es menor o igual que 1. Entonces, acá ya me quedó la expresión de f de 1. Por eso acá es 1 menos f de 1, o sea, 1 menos 4 octavos, 4 octavos. ¿Por qué 4 octavos? Porque el 1 lo voy a leer en este renglón, donde dice 1 menor o igual que t menor estricto que 2. Entonces leí p de x menor o igual que 1, voy hasta acá y leo 4 octavos, por eso le resto 4 octavos. Ahora, fíjense qué pasa si yo tuviera p de x mayor o igual que 1. Si yo tengo p de x mayor o igual que 1, el complementario es menor estricto que 1, a mayor o igual. Entonces 1 menos probabilidad de que x sea menor estricto que 1. Pero yo no le puedo reemplazar esto por f de 1, porque p de x menor estricto que un número no es f de ese número. Entonces, p de x menor estricto que 1, que es igual a f del anterior a 1 en el recorrido. O sea, p de x menor estricto que 1 es p de x menor o igual que 0, porque 0 es el anterior en el recorrido. Y ahí sí le resto f de 0, porque probabilidad de que x menor o igual que 0 es f de 0. Por eso la definición esta es tan importante, para que sepan cuándo sirve aplicarla a un número. ¿Se entendió esto? P de x menor o igual que 1 es p de x menor o igual que 0, y eso sí es f de 0. Entonces, ¿dónde leo f de 0? Voy acá. 0 está en este renglón, leo 1 octavo, y eso es lo que le resto a 1 octavo. ¿Ok? Vamos a usar funciones de distribución para más casos después, así que... Pero esto conviene que la función de distribución es una función muy particular que una vez es, cuando la empiezan a ver, creen que la tienen y se les va, creen que la tienen y se les va. Tienen que leerla, lean esta diapositiva varias veces, traten de hacer un ejercicio, razonarla, porque después sí terminan agarrándolas, ya la incorporan. Pero a ver, ¿alguien escribió en el chat? Tal cual, sí. Tal cual que se te va y después vuelve. Bueno, si uno piensa primero que la entendió y después se le fue, bueno, traten de razonarla y no pierdan siempre la definición, que eso los va a ayudar en todos los casos. Bueno, vamos a la próxima. Está bien, vamos a dejar, esperen, ahora les voy a decir algo, esperen que alguien escribió, quiero ver que... Se va y no vuelve. Sí, no, vuelve. Si la vuelven a leer, vuelve. Bueno, en las diapositivas que siguen, ustedes tienen en el PDF variable continua, pero yo les quiero decir algo, por una cuestión didáctica, que ya tenemos los gráficos acá a mano, vamos a saltar función bueno, esto es todo lo que vimos, lo tienen, ¿no? El demostrar, ven, es lo que demostramos recién, y ya tienen variable continua, pero nos vamos a saltar un poco variable continua y vamos a ir a esperanza. Entonces vamos a ir a definir, vamos a empezar a definir parámetros. La esperanza, que vamos a ver ahora, y el otro parámetro que sigue, se llaman parámetros porque los parámetros son números que describen una distribución de probabilidades. La distribución de probabilidades es cómo se distribuyen las probabilidades en una variable, discreta o continua. Bueno, nosotros ahora estamos en discreta. Los parámetros la describen. Ahora vamos a ver qué significa describirlas. Es un número fijo, ¿no? La caracteriza a esa distribución, la describe. A la esperanza la llamamos media o valor esperado, y en general se la designa muchas veces o siempre con la letra mu. Entonces vamos a ver cómo la definimos. X es una variable discreta, su recorrido es este, x1 hasta x sub n, y su función de probabilidad es p de recorrido en los reales, y a la esperanza la definimos así, para la variable discreta, como la suma para todos los x del recorrido de cada xy, perdón. Desde esta mañana. Bueno, la esperanza la definimos para la discreta como la suma para todos los xy del recorrido de cada valor x por su probabilidad. Entonces vamos a ir al ejemplo, esperen. No miren.
Bueno, ahora sí, miren. Vamos a dejar entonces, vamos a saltar a la diapositiva 34 y siguientes, esperanza. Vuelvo a la función de probabilidad puntual, vuelvo a la función como tabla y como gráfico. Entonces, ahí decía que la esperanza es el valor esperado. Vamos a agregar una definición que es el centro de gravedad. Entonces, antes de calcularlo, les pregunto, ¿cuál les parece que es el centro de gravedad de esta distribución de probabilidades? El valor esperado. Sí, Sandra. 1,5. Muy bien, 1,5. ¿Por qué? Uno ve que el centro de esto está en 1,5. ¿Por qué? Porque veo que son valores que están equidistantes, que son simétricos entre ellos, y que las alturas son equidistantes. Entonces el ejemplo más fácil para pensarlo es el siguiente. Vamos a pensar que esto es los móviles que se le hacen a los bebés para las cunas, y tienen una barra que va desde acá hasta acá. Y a esta distancia, una distancia 0, 1, 2 y 3, tienen colgadas barritas del material que sea, todas de la misma densidad, o sea, todo el mismo material, que están a distancias equivalentes, y que el largo de este es igual al largo de este, y el largo de este es igual al largo de este. Y ustedes tienen el eje, lo tienen acá. Entonces les pregunto, ¿de dónde tendrían que colgarlo para que si lo cuelgan sobre la cuna del bebé, caiga el eje paralelo al piso y las barras caigan perpendiculares al piso, y que no se la dé de un lado ni del otro? ¿De dónde tendrían que colgar el hilito? En el medio. Justo en el medio, en el 1,5, por las distancias simétricas y porque estas alturas son simétricas. Entonces lo tendríamos que colgar de acá. Si uno lo cuelga de acá, se mantiene perfecto. Entonces, parece muy seguro que será el valor 1,5. Entonces, verifiquémoslo a partir de la definición. La esperanza de esta X es la suma para todos los XY que pertenecen al recorrido de cada XY multiplicado por su probabilidad. Entonces, ¿cuál es cada uno de estos? 0, 1, 2, 3, y las probabilidades son estas. Entonces hay que hacer 0 por 1 octavo, más 1 por 3 octavos, más 2 por 3 octavos, más 3 por 1 octavo. Y si hacemos esa cuenta, esto da 12 octavos, y 3 dividido 2 da 1,5, efectivamente es el valor central. Ahora bien, ¿cómo interpretamos? Dio 1,5, y 1,5 no es un valor del recorrido, y la esperanza no necesariamente es un valor del recorrido. ¿Cómo se interpreta entonces que es el valor esperado? Si ustedes tiran la moneda, no perdamos de vista qué era esto, era tirar la moneda 3 veces y contar el número de caras. Si yo tiro 10 veces, de las 10 veces puede ser que que de cada 10, bueno, que haya salido algunas veces 1, otras veces 2, otras veces 0 y otras veces 3. Puede ser que haya salido el 3 más veces y que el promedio no me dé 1,5, ¿ok? Si yo tiro pocas veces. Pero sí es cierto que cuantas más veces la tiren, más veces va a salir 1 y 2 caras, y menos veces van a salir 0 y 3 caras. Y tal vez nunca les da 1,5, pero les va a ir dando el promedio si ustedes calculan. Hice la experiencia esta vez, ¿cuántas caras me dio? Anoto. Le hice otra vez, ¿cuántas caras me dio? Anoto. Y la anoto el número de caras de todas las veces que la hago. Ese promedio, cada vez, cuanto más veces la repita, se va acercando a 1,5. Y si ustedes se pasan el resto de sus vidas tirando 3 veces una moneda y contando el número de caras, cuando tengan 90 años es muy probable que ese promedio les dé 1,5. Porque ya van a haber hecho prácticamente infinitas tiradas. Espera, acá. Entonces, cuantas más veces haga la experiencia, ese promedio cada vez va a ser más cerca de 1,5. Ahora yo les pongo otra variable. Esta variable tiene un recorrido menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4, todos con la misma probabilidad. Estas son las probabilidades. Y les pregunto, ¿cuál les parece que va a ser la esperanza en esta distribución? También 1,5. Muy bien, ¿por qué? Y porque está en el medio de los Sí, el medio. extremos. Exacta, todas están a la misma distancia, son simétricas y todas tienen la misma altura, así que el móvil lo tendrían que colgar también de acá. Ahora, ¿ustedes qué dirían? ¿Son equivalentes estas dos experiencias, estas dos variables son equivalentes? ¿Son exactamente lo mismo? No. Acá tienen probabilidades más concentradas alrededor de la esperanza, y acá tienen las probabilidades
más separadas, digamos, más dispersas alrededor de la esperanza. Entonces, con un solo parámetro, como la esperanza, no me alcanza para caracterizarla. Que yo piense, yo les digo que una variable tiene una esperanza 1,5, ustedes imaginan que el centro de gravedad está en 1,5, pero si tiene 2 ya saben que va a estar más a la derecha, si tiene menos, o sea que ya se dan una idea con la esperanza dónde está centrada, pero no saben con qué perfil. Para saber ese perfil de dispersión alrededor de la esperanza necesitan otro parámetro más, y ese es un parámetro que da una medida de dispersión. Y ese parámetro que necesitamos, que da una medida de dispersión alrededor de la esperanza, se lo llama varianza. Ese parámetro es la varianza. En la diapositiva 45 lo tienen definido. La varianza de una variable x es la esperanza de x menos la esperanza de x elevado al cuadrado. ¿Qué es x menos la esperanza de x? Los que estén a la derecha, x menos la esperanza de x, van a dar valores positivos. Los que estén a la izquierda, x menos la esperanza de x, va a dar negativo. Obviamente que donde estén más concentrados, esas distancias van a estar más chicas, y cuando estén más separados, las distancias van a dar más grandes. Les pregunto, ¿por qué este cuadrado? ¿Por qué es necesario ese cuadrado? Porque la esperanza. Bueno. ¿Por qué necesito elevar al cuadrado? ¿Qué pasaría si no elevara al cuadrado? Muy bien. Porque la esperanza es positiva. Tiene que ser positiva. No la esperanza, la varianza tiene que haber positiva. Perdón, varianza, sí, ya claro. entendí. Muy bien, acá dice, por el valor absoluto que sea positivo. Bien, módulo podría ser también. El módulo podría evitar los valores negativos. La idea es, si yo no elevo al cuadrado y tomo el módulo, las distancias positivas se compensan con las negativas, y cuando haga el valor esperado de eso me daría 0. Si acá no hay un cuadrado, eso me da 0. Porque la esperanza, como es el valor central, voy a tener tantos positivos como negativos, y se van a compensar esas distancias y va a dar 0. Entonces necesito o un módulo, como dice Eduardo, o Esteban, que dice valor absoluto, o necesito un cuadrado. ¿Por qué se eligió el cuadrado y no el módulo? Porque el cuadrado es una función mucho más fácil de trabajar, que el módulo es una función medio antipática para los no matemáticos. Entonces se prefiere el cuadrado porque los negativos también van a dar positivos. Y los que estén lejos, tanto para los dos lados, van a sumar distancia, los que estén cerca van a dar más chico. Ahora vamos a calcular las de las dos para ver la diferencia. Esta la vamos a demostrar después en una próxima diapositiva. Esta esperanza, si ustedes desarrollan este cuadrado del binomio, va a dar que es la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado. Eso lo vamos a demostrar después. Tengo que calcular la esperanza de x cuadrado. O sea, si yo quiero calcular la varianza, hay que calcular la esperanza de x cuadrado. Y si ustedes van a la diapositiva 42, la diapositiva 42 habla de la esperanza de una función de una variable aleatoria. Se las muestro, no la copié toda porque la tienen en el PDF. En la 42 dijimos, ¿no? Esperen. 42. Esperanza de una función de una variable aleatoria. Si x es una variable aleatoria y g de reales en reales es una función definida para todos los valores posibles de x, o sea que g de x, esta g de x también es una variable aleatoria. Y como es una variable aleatoria, podemos hallar su esperanza también. Entonces, ¿cómo es la esperanza de una función? Si x es discreta, y p de xy es la probabilidad de que x tome el valor xy para todo x que pertenece a los reales, la esperanza es la esperanza de esa g de x, va a ser la sumatoria de los valores de x, pero aplicada a esa función, multiplicada por la probabilidad de los x. Bueno, continúa, no importa, después lo vemos. ¿Está bien? Va a ser la sumatoria de cada valor transformado por su probabilidad. Van a ver que es más fácil verlo que definirlo. Esperen, que se me ponga la presentación. Entonces, fíjense una cosa, yo tengo que calcular la esperanza de x cuadrado. Este x cuadrado es como aplicarle una función a este x, es este x elevarlo al cuadrado. Ahora, si 0 está al cuadrado, 0 al cuadrado se da con probabilidad 1/8. Si 1 está al cuadrado, 1 al cuadrado se da con la probabilidad con que se daba 1.
Si 2 está al cuadrado, se va a dar con la misma probabilidad con que se daba el 2. Y si 3 lo elevó al cuadrado, va a tener la misma probabilidad que tenía el 3. O sea, 3 caras al cuadrado tiene la misma probabilidad que 3 caras. 2 caras al cuadrado tiene la misma probabilidad que 2 caras. Por eso, la esperanza de x cuadrado para calcular este primer término va a ser la sumatoria para todos los x que pertenecen al recorrido, me falta una sub, no importa. Para todos los x que pertenecen al recorrido de cada x elevado al cuadrado multiplicado por su probabilidad. Entonces esto va a ser 0 al cuadrado por 1 octavo, más 1 al cuadrado por 3 octavos, más 2 al cuadrado por 3 octavos, más 3 al cuadrado por 1 octavo. Esa esperanza de x cuadrado da 3. Ahora, yo a esto tengo que restarle la esperanza de x, esa esperanza elevada al cuadrado. La esperanza de x daba 3 medios, el 1,5. Entonces, si hago esta fórmula va a ser la esperanza de x cuadrado, que era 3, menos la esperanza de x, esa esperanza elevada al cuadrado, y esa cuenta da 3 cuartos. Ahora, vamos a ver por qué hay que definir esta otra cosa. Quiere decir que 3 cuartos es la varianza del número de caras. Era fácil pensar en qué significaba la esperanza, significaba algo, significaba la medida de posición. Si yo les digo que la varianza es 3 cuartos, no les dice nada del gráfico. Sí les dice si lo comparamos con otro caso. Ahora pensemos una cosa. Nosotros acá para definir la varianza hicimos x menos esperanza de x elevado al cuadrado. Si nuestra variable tiene unidades, estas unidades van a ser al cuadrado, porque yo hice toda la cuenta al cuadrado. Entonces yo sería 3 cuartos del número de caras al cuadrado. No me importa acá la magnitud del número de caras, no me interesa, solo un número, pero si ustedes están calculando la varianza, no sé, del peso, van a tener kilogramos al cuadrado, y a lo mejor no les interesa kilogramos al cuadrado, les interesa una medida de dispersión que esté en kilogramos. Entonces, ¿qué se hace? Se define la desviación estándar de la x como la raíz cuadrada de la varianza. Todo eso lo tienen en las diapositivas formales. La raíz cuadrada de la varianza, y la raíz cuadrada de 3 cuartos es 0,8660. O sea, la desviación estándar del número de caras en las 3 tiradas es 0,8660. Número que de en sí no me dice nada. Pero, si voy al otro ejemplo, que era esta variable que llamamos x2, que tenía esa función de todas las barras iguales y más dispersas, fíjense qué pasa si yo calculo. La varianza de x2 va a ser la sumatoria de cada xy al cuadrado, menos 1 al cuadrado por 1/6, más 0 al cuadrado por 1/6, más 2 al cuadrado por 1/6, más 3 al cuadrado por 1/6, más 4 al cuadrado por 1/6. Eso es la esperanza de x cuadrado. Menos la esperanza de x, menos 1 por 1/6, más 0 por 1/6, o sea, cada xy por su probabilidad. Esa esperanza elevada al cuadrado. Si hago la cuenta, me da 2,9167. ¿Cuánto me daba la varianza de la x esta? Me daba 3 cuartos, 0,75. Y esto, que eran todas las barras más dispersas, me da una varianza de 2,91. ¿Cuánto me daba el desvío del número de caras? 0,86. ¿Cuánto me da el desvío de esta función, de esta variable? 1,70. O sea, solas no me dicen nada, pero si yo las comparo, esta tiene mayor varianza que esta y tiene mayor dispersión que esa, porque las barras están más dispersas con respecto a la otra, que las barras estaban más comprimidas alrededor de la esperanza. Fíjense que la esperanza, esperen, voy acá de nuevo al grafiquito, la esperanza es como un promedio ponderado de las x, ¿no? Porque yo, ¿qué estoy haciendo? Cada x lo estoy multiplicando por su probabilidad. O sea que estoy haciendo un promedio de los valores, pero las estoy ponderando por su probabilidad. Ponderar quiere decir darle un peso. Si yo no ponderara, el promedio, si no tuviera en cuenta los pesos, el promedio serían 0 más 1 más 2 más 3 dividido 4, ¿no? Pero el peso, yo les tengo que dar acá más peso a los que tienen más peso. ¿Y qué es tener más peso? Tener más probabilidad de ocurrencia. O sea que la esperanza es como un promedio ponderado de los valores de la variable, ponderado por sus probabilidades. Esperen, este ya estaba. Evidentemente la varianza y la desviación estándar de la variable que llamamos x2 son mayores. Listo. Bueno, ahora vamos a ver las demostraciones. Tienen ustedes en unas diapositivas propiedades.
Las propiedades de la esperanza no las tienen demostradas. Vamos a demostrar algunas de la varianza. Les puse las propiedades de la esperanza en azul y las propiedades de la varianza creo que se las puse después en rojo, creo. Bueno, no importa. Bueno, esperanza de una constante es la propia constante. Eso es evidente. Si una variable mide siempre un mismo valor, el valor esperado es ese mismo, la constante. La esperanza de x más o menos una constante es la esperanza de x más o menos la constante. Piensen en las barritas que vimos ahora. Yo tengo una cierta esperanza. Si yo le sumo una constante a todos los valores, lo que hace es, se mueven en bloque todos los valores. El valor esperado va a estar desplazado en esa constante que sumé. Si la constante es negativa, todas esas barras se mueven en bloque, todas restan a la misma constante, y la esperanza se mueve hacia el valor negativo de la distancia esa, la constante que resté. Es lógico, no hay que demostrar mucho. ¿Se puede demostrar por las propiedades? Sí, no vamos a demostrar. ¿Qué pasa si a la variable le multiplico por una constante? Esos valores multiplicados van a hacer que la esperanza quede multiplicada por ese valor constante. ¿Ok? Esperanza de c por x es c por la esperanza de x. Y si yo tengo dos variables y las sumo, la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. ¿Ok? Siempre. Entonces, ya que tenemos propiedad de la esperanza, vamos a usarlas y vamos a ver cómo las aplicamos acá. Acuérdense que la varianza de x era la esperanza de x menos esperanza de x todo al cuadrado. Y quiero demostrar que vale esta fórmula de cálculo. Entonces, varianza de x tenía esta definición. Esperanza de x menos esperanza de x todo al cuadrado. ¿Alguien escribió algo en el chat? No. Esperanza de x menos esperanza de x todo al cuadrado. Acuérdense que dijimos hay que hacer el cuadrado del binomio. Cuadrado del primero. Tengo aplicada esperanza todavía, solo estoy trabajando dentro del corchete. Cuadrado del primero, más el doble producto de esto por esto, con lo cual queda negativo por este menos. Menos 2x por esperanza de x. Menos 2x por esperanza de x. Más cuadrado del segundo. ¿Por qué más? Porque como voy a estar elevando el cuadrado todo el menos esperanza x cuadrado queda positivo. Este más es por el cuadrado. ¿De acuerdo, no? A cuadrado más 2ab más b cuadrado. Bueno, ahora no hago distributiva, ahora aplico la esperanza con sus propiedades. Entonces, voy a aplicar la esperanza a esto que tengo una resta acá y una suma acá. Me va a quedar acá esperanza de x cuadrado. Acá, fíjense que menos 2 es una constante y esperanza de x ya es una constante. En el ejemplo nuestro la esperanza de x era 1,5, ya era un número. Entonces, menos 2 y esperanza de x son una constante. Quiere decir que acá apliqué la 3, esperanza de c por x, es c por la esperanza de x. Entonces, cuando yo aplico la esperanza a este término, ¿quiénes son la constante? Estos dos factores, menos 2 y esperanza de x. Estos son dos factores. Y ahora le aplico la esperanza a la x, a esta x. Y ahora le aplico la esperanza a esta x. Entonces me quedó la constante menos 2 esperanza de x por la esperanza de x. ¿Ok? Y acá, esperanza de x al cuadrado es un número, es el 1,5 al cuadrado en nuestro ejemplo. Y si le aplico la esperanza a una constante, la propiedad 1 decía que la esperanza a la constante era la propia constante. Entonces mi constante es esperanza de x cuadrado. Esperanza de x por esperanza de x es esperanza de x al cuadrado. Entonces me quedó esperanza de x cuadrado menos 2 por esperanza de x cuadrado más esperanza de x cuadrado. Menos 2 esto más una vez esto es menos una vez esperanza de x cuadrado, que era la propiedad que se quería demostrar. ¿Bien? Propiedades de la varianza, diapositivas 48 y 49. Están casi todas demostradas porque la verdad es que son bastante fáciles. Varianza de la constante. Ahora me voy a basar en esta fórmula. En vez de varianza de x, que era esperanza de x cuadrado menos esperanza de x todo al cuadrado, voy a hacer varianza de constante. O sea, si la x es una sola constante, la varianza de una constante es, aplico esta definición, esperanza de c cuadrado menos esperanza de c todo al cuadrado. La esperanza de una constante es la misma constante, c cuadrado. La esperanza de la constante es c, y ese está elevado al cuadrado. C cuadrado menos c cuadrado, 0. O sea que varianza de la constante es 0. La otra propiedad decía la varianza de x más una constante.
¿Está bien? Si yo a x le sumo una constante, vamos a ver a qué es igual. Aplico de nuevo esto. Donde dice x acá, pongo x más c. La varianza de x más c es esperanza de x más c cuadrado menos esperanza de x más c al cuadrado. Ah, porque acá ya está, bueno, está algo aplicado. Esta esperanza de x más c ya está aplicada una fórmula acá, la 2, que esperanza de x más la constante es la esperanza de x más la constante. Acá ya me salté un pasito, bueno. Porque acá tendríamos esperanza de x más c, y esperanza de x más c es esperanza de x más la constante. Y eso está elevado al cuadrado. Está salteado ese primer pasito. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a hacer cuadrado de binomio donde corresponda. Este binomio x más c al cuadrado, le tengo aplicada la esperanza. Entonces voy a hacer la esperanza de el cuadrado del primero, x cuadrado, más doble producto de x por c, más c al cuadrado. Y acá tengo el cuadrado de este binomio. Entonces tengo un menos adelante. Y ahí voy a aplicar el cuadrado de este binomio. Cuadrado del primero, esperanza de x cuadrado, más doble producto del primero por el segundo, doble producto de c por esperanza de x, más cuadrado del segundo, c cuadrado. Ahora voy a aplicar la esperanza. Esperanza de x cuadrado, más la esperanza de esto, ¿a qué es igual? La constante 2c por la esperanza de x. Es esperanza de c por x. Constante por esperanza de x. Más la esperanza de c cuadrado, que después va a ser c cuadrado. Y ahora tengo el menos acá, y fíjense, tengo esperanza de x cuadrado es esperanza de x cuadrado. Ahora tengo más 2c por esperanza de x. Menos, perdón, no, ya saqué el menos. Saqué el corchete grande este. Por eso me quedó esperanza de x cuadrado, me quedó negativo. Esto con este menos me queda negativo. Y esto con este menos me queda negativo. Y acá se van varias cosas. Esperanza de c al cuadrado es c al cuadrado. Es la esperanza de la constante. Se va con este menos c al cuadrado. Y acá tengo más 2c esperanza de x y acá menos 2c esperanza de x. Este se va con este y me quedó esperanza de x cuadrado menos esperanza de x todo el cuadrado, que es la definición de la varianza. Difícilmente les pidan demostración de esto, pero les dimos la demostración para que vean lo siguiente. Cuando tengan que aplicar varianza de x más una constante, no pongan varianza de x más varianza de constante y varianza de constante 0. Cuando vean varianza de x más una constante, eso directamente es la varianza de x. ¿Ok? Directamente esto se resuelve en esto. Y después, varianza de c por x, o sea, si a la x la multiplico por una constante, aplico de nuevo acá. Esperanza de c por x cuadrado menos esperanza de c por x todo al cuadrado. Acá aplico que la potencia es distributiva respecto del producto. Entonces acá tengo esperanza de c cuadrado por x cuadrado. Y acá tengo, ya saqué, esperen, a ver qué hicimos acá, que no me acuerdo. Acá ya hice. Acá dentro del cuadrado, esperanza de c por x es c por esperanza de x. Y eso está elevado al cuadrado. ¿Se entiende acá? Hice solo acá dentro del paréntesis. Esperanza de c por x es c por la esperanza de x. Y ese paréntesis, ese corchete está elevado al cuadrado. Ahora, acá que tengo esperanza de una constante por una variable. O sea que eso es la constante c cuadrado por la esperanza de la variable. Y acá que tengo el cuadrado de un producto. La potencia es distributiva respecto al producto. Y acá tengo un menos adelante. Entonces voy a tener menos c cuadrado por esperanza de x al cuadrado. ¿Ok? ¿Y acá qué hago? Simplemente sacar factor común c cuadrado. ¿De quién? De esperanza de x cuadrado menos esperanza de x todo el cuadrado. Entonces, ¿qué salió acá? C cuadrado por la varianza de x. Por eso, cuando tienen una variable multiplicada por una constante, la varianza, la constante sale al cuadrado. Así como la esperanza de c por x será c por la esperanza de x, la varianza de c por x es c cuadrado por la varianza de x. ¿Está bien? Y después, esto en realidad no lo vamos a demostrar. En algún momento creo que se demostró, por eso lo pusimos en la diapositiva, pero después decidimos no hacer la demostración, pero simplemente
lo que les tiene que quedar acá es que la varianza de la suma de dos variables es la suma de las varianzas de cada uno, pero sí y solo sí son independientes. ¿Ok? Porque acá lo que está demostrado es que la covarianza de dos variables en conjunto es 0 cuando son independientes. Porque se les agregó acá una propiedad más, que esta sí, acuérdensela, que la esperanza del producto de dos variables es el producto de las esperanzas solamente si son independientes. Eso trae aparejado de toda esta demostración que la varianza de la suma de dos variables es la suma de las varianzas solamente si son independientes, porque en algún punto esto que se llama covarianza da 0, ¿ok? Entonces, solamente pueden hacer varianza en suma como suma de varianzas si las variables son independientes. Y esto es esperanza y varianza. ¿Qué hora es? Ah, no, tenemos media hora todavía. Esperanza y varianza de una combinación lineal. Vamos a ver, acá les recordé las propiedades. ¿Qué es una combinación lineal? Yo tengo una variable x. Su esperanza es muy, su varianza es sigma cuadrado. Hacer una combinación lineal es meter a esta x en la ecuación de una recta. O sea que la y depende linealmente de la x. Es una combinación lineal. ¿Ok? A la x multiplicada por una constante, que sería la pendiente, si yo la grafico. Esperen, quiero que vamos acá. X multiplicada por un número que sería la pendiente de una recta y sumada a lo que sería la ordenada del origen. Es una combinación lineal. A y B pertenecen a los reales y A, por supuesto, distinto de 0, porque si no daría que Y sería una constante respecto a B. Entonces, vamos a demostrar cuánto vale la esperanza de esto. Para eso recurramos a las propiedades. La esperanza de Y es la esperanza de todo esto. Y acá tengo una suma, acá tendría un X más C. Y acá tendría la esperanza de C por X. Entonces esto va a ser la constante por la esperanza de X más la otra constante. Como la esperanza de X se llamaba mu, esto es A por mu más B, de las propiedades 2 y 3. La varianza de Y. Acuérdense que lo que dijimos antes, cuando yo tenía la varianza de una variable más una constante, era directamente la varianza de la variable. Por eso la varianza de esto es directamente la varianza de A por X. ¿Ok? Esta no aporta nada. Muere ahí. Varianza de A por X. Y la varianza de una constante por una variable era la constante al cuadrado por la varianza de la variable. Esto sale de 2 y 3, ¿no? De las propiedades 2 y 3. A cuadrado por la varianza de X. Si yo quiero la desviación estándar para tener esta media dispersión en las mismas unidades de la variable, esto es la raíz cuadrada de todo esto. La raíz es distributiva respecto al producto. Y la raíz cuadrada de A al cuadrado es el valor absoluto de A. Y queda la raíz cuadrada de la varianza, o sea, es el módulo de A por la desviación estándar de X, ¿ok? Y la otra cosa importante, que la vamos a ver acá y se van a cansar de verla, es la variable estandarizada. Después vamos a ver cuando veamos en el próximo capítulo la variable normal estandarizada. Ahora vamos a ver una variable estandarizada cualquiera. ¿Preguntas? Si la esperanza de la X era mu y la varianza de la X, decime. Iba a preguntar eso, que de dónde sale que la varianza de X es sigma al cuadrado. Ah, es una nomenclatura. Es una nomenclatura. Bueno. A la esperanza de las variables se la llama mu. Y a la varianza se la llama sigma al cuadrado, porque está en unidades al cuadrado, ¿no? Y observen también que a los parámetros les asignamos letras griegas. O sea que la esperanza es la letra griega mu, la varianza es la letra griega sigma al cuadrado. Entonces, ¿cómo se define una variable estandarizada? A una variable que tiene esperanza mu y varianza sigma cuadrado, se le resta la esperanza y se la divide por la desviación estándar. Piensen que si yo tengo una variable ubicada en cualquier distancia, si le resto mu, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy llevando al origen. Porque los valores que estén a la derecha de mu van a ser positivos, los que estén a la izquierda de mu van a ser negativos, y los que valgan mu va a ser 0. O sea, lo llevo al origen. Y después la divido por sigma, la estoy estandarizando en unidades de la desviación estándar. Entonces se llama variable estandarizada. ¿Alguna vez fueron con el hermanito al pediatra? Estas variables se la llama también, se la va a llamar Z, se lo suele llamar Z-score.
a esto, restarle mu y dividirlo por sigma. Si ustedes fueron con el hermanito al pediatra, y el pediatra se fija en unas tablas, les va a decir, por ejemplo, que tiene un score de 0. Está perfecto, porque coincide con el promedio de la población para esa edad. Si les dice que tiene, ¿qué les dije, peso? Si les dice que tiene un Z-score de -2 o -3, llamada de atención, está demasiado flaco, está muy a la izquierda del promedio. Y si tiene un Z-score de 3 o de 4, otra llamada de atención, otra alarma, porque está al borde de la obesidad. Entonces, un poco como estandarizar un valor. Entonces, se llama variable estandarizada. Entonces, vamos a calcular la esperanza y la varianza de la variable estandarizada. La esperanza de esta I es la esperanza de esto. Fíjense que acá es lo mismo, pero el sigma está escrito como afuera, como un factor 1 sobre sigma multiplicando x menos mu. Y acá no estamos en otra cosa que la esperanza de una constante por una variable a la cual se le resuelve una constante. Entonces acá de 2 y 3 de nuevo tienen la esperanza de la constante por la variable es la constante por la esperanza de la variable. Y esperanza de x menos mu están acá, x menos una constante. Esto es la esperanza de x menos la constante. ¿Pero quién es la esperanza de x? Era mu. O sea que acá quedó mu menos mu 0 y la esperanza vale 0. Era lo que dijimos, ¿no? Era llevarlo al origen. ¿Y qué pasa si quiero calcular la varianza? Si la escribo así, la constante sale al cuadrado. 1 sobre sigma al cuadrado, por la varianza de x menos mu. ¿Pero qué era la varianza de x más o menos una constante? Era la varianza de x. O sea, acá me queda 1 sobre sigma cuadrado por la varianza de x. Pero la varianza de x es sigma cuadrado, por definición. O sea que sigma cuadrado sobre sigma cuadrado da 1. O sea que la esperanza de una variable estandarizada es 0 y la varianza de una variable estandarizada es 1. Nosotros después lo vamos a ver específicamente para cuando esa x tenía la distribución normal. Alguna vez supongo que habrán oído hablar de la campana de Gauss o algo a esta altura. Bueno, si la x específicamente es normal, esta también va a ser normal. Pero siempre la esperanza de la estandarizada es 0 y la varianza es 1. Y creo que acá se terminó la diapositiva. ¿Sí? Bueno. Yo tengo una pregunta de la diapositiva Sí, anterior. Sí. ¿Dónde está en lo último que vimos, donde está el primer 3? O sea, el 3 donde dice 1 sobre sigma al cuadrado. En la última. Ahí Acá. abajo. Sí. Claro, ¿cómo llegas a ese 1 sobre sigma al cuadrado? Porque fíjate, este 3 es de acá. Todo tiene su color, su código de colores. Los que están en rojo son porque acuden a las propiedades de la varianza que están en rojo. La propiedad 3 dice, varianza de c por x, c cuadrado por la varianza de x. Entonces, vos acá tenés una variable, que a su vez se resuelve una constante, multiplicada por una constante que es 1 sobre sigma. Entonces, si le aplicás las propiedades de la varianza de una constante por x es la constante al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, sigma cuadrado, por la varianza de x menos mu. Porque esta constante salió al cuadrado. Acá salió como constante nada más, porque era esta, esperanza de c por x. Pero acá es varianza de c por x, por eso 1 sobre sigma cuadrado, 1 sobre sigma sale al cuadrado. ¿No? Porque es esta c al cuadrado. Buenísimo, ¿Entendiste, gracias. Ezequiel? ¿Qué más, Sí, chicos? sí. Dale, pregunten, no sé, ¿qué otra duda tienen? ¿Algo más? Bueno. ¿No tienen más dudas de nada? ¿Algún ejercicio? ¿Algo del teórico anterior? ¿Nada más? Por ahora no. Bueno, ¿se quieren ir a comer? Bueno, paro la grabación, ¿sí? Si no necesitan nada más, paro.